Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta mesa de diálogo que hemos titulado Construcción de Alianzas para la Defensa Ambiental en México. Este evento se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, que se celebró el pasado 17 de julio. Y quiero iniciar agradeciendo a las y los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Encabeza esta mesa la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. Nos distingue también con su participación el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson. Muchas gracias, Humberto. Y por último, y no menos importante, quiero agradecer la presencia del presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, conocido como CEMDA, Gustavo Alanís. Bienvenido. Aprovecho también para saludar a mis colegas del sector ambiental, el subsecretario José Luis Samaniego, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, la titular de las oficinas de representación en el país, Gloria Sandoval, Mayela Godínez, gerente de planeación en Conagua, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez y Casa, nuestro titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, René Sánchez Galindo, el titular de Secadesu, Luis Mingo, bienvenido, representantes de CONAFOR, Salvador Anta, y demás colegas, muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Quiero también agradecer a las personas que nos siguen de manera virtual en este evento. Y sin más preámbulo, quisiera iniciar dando la palabra a la secretaria Alicia Bárcena para que nos regale su intervención. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto me da realmente que tengamos la ocasión de reunirnos en esta oportunidad donde lo que buscamos es precisamente construir alianzas para la defensa ambiental en México. Y en especial para proteger a los defensores y a las defensoras del medio ambiente en México. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a Humberto Henderson, que esté con nosotros, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y un saludo muy particular y muy especial a Gustavo Alanís, felicitarlo por la presentación, por este informe que es tan importante, que espero que todos, supongo que lo conocen, lo tienen, y realmente importantísimo porque es este informe el que nos describe cuál es la situación de las personas y las comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Me parece una lectura indispensable para poder realmente trabajar a partir de un diagnóstico que puede ser realmente un diagnóstico muy impactante, muy difícil, pero a la vez muy importante para poder realmente avanzar. Y desde luego agradecerle a Jaime Vázquez Bracho, que está a cargo de esta unidad coordinadora de proyectos prioritarios, vinculación social, derechos humanos de la Semarnat. Quiero agradecer además la presencia de mis colegas del sector ambiental, porque a todos y a todas nos atañe la protección de los defensores y las defensoras del medio ambiente. Y los que estamos aquí, digo, también hubieran querido estar Ileana y Marina y todos y todas, pero todos y todas tenemos tareas y por eso José Luis me decía ahorita, todavía estoy desmayado, pero ya te levantaste, que es muy importante. Sí, porque pues la verdad es que este sector tenemos muchos temas y muchas presiones, pero quiero saludar en particular a todos las y los representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Está por aquí el INPI. Muchas gracias por acompañarnos. Me parece importantísimo porque muchos de los defensores o la mayoría de los defensores y las defensoras de la naturaleza, del medio ambiente, provienen precisamente de los pueblos indígenas. Es que muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero saludar
por supuesto, a las representantes de la Secretaría de Gobernación. Aquí estamos, muchas gracias. Y qué bueno que estés aquí porque me decías que estás acá porque tú eres del área de la protección de los periodistas y tenemos que defender a los periodistas, por supuesto, pero también a las y los que están luchando por el medio ambiente. Y sé que también está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque nos ayudan mucho ustedes también, sobre todo en los casos lamentables que tenemos en México de tala ilegal y de uso ilícito de los recursos. Y la Fiscalía General de la República, que también entiendo que por aquí debe estar su representante. Quiero agradecerle a las más de 20 organizaciones de la sociedad civil que están con nosotros el día de hoy y que sin duda pues son las protagonistas principales de lo que para mí ha sido uno de los, yo diría, de los mecanismos más complejos y a la vez más eficaces que cuenta la región, que es el Acuerdo de Escazú. Muchos de ustedes saben que en la historia del Acuerdo de Escazú me involucra incluso personalmente y profesionalmente desde hace muchos años y veo a muchos y a muchas que quiero mucho en este proceso, pero que además hemos dado luchas juntos y juntas para lograr que este Acuerdo de Escazú, en realidad que es el único acuerdo, hasta donde tengo entendido, no me dejarás mentir, el único acuerdo que protege y defiende la vida de los defensores y las defensoras del medio ambiente, creo que el artículo 9, de hecho, del Acuerdo de Escazú. Así es que por eso construir alianzas en México es muy importante, porque no podemos dejar a la sociedad civil sola protegiendo los derechos de las y los defensores del medio ambiente. SEMDA ha hecho un trabajo impresionante y desde luego creo que con la participación del INPI acá con nosotros y de Gobernación podemos ir construyendo una alianza mucho más fuerte para realmente lograr la colaboración. Creo que SEGOV y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son instituciones esenciales para que logremos realmente, pues por un lado, entender el trabajo que hacen las y los defensores del medio ambiente en el país, en dónde están los sitios más complicados, más complejos, en donde debemos tener una intervención. Y aquí está Salvador Anta, que viene de Oaxaca, además conoce muy bien a las comunidades, sabes de qué estamos hablando, Salvador. Así es que para mí es un gusto que nos acompañes. Y desde luego, pues analizar el marco jurídico nacional e internacional para avanzar en la protección de las y los defensores del medio ambiente y así como identificar las áreas de colaboración en donde necesitamos estar pendientes y muy atentos, como en la Conagua, querida Mayela, como en las áreas naturales protegidas, como lo hace también el asesor jurídico de la Semarnat, René, como lo hace Gloria, que está también pendiente en todos los estados de la República, donde también Mariana Boy, que en algún momento dado pensamos en cambiarle el nombre a la Profepa para llamarle Protección Federal de los Derechos Ambientales. Y pues no debemos cejar, no debemos renunciar a esa posibilidad. Pero quería decirles que además hace 2 semanas, el 17 de julio, pues se conmemoró precisamente el Día Internacional de las Defensoras del Medio Ambiente. Y creo que esta fecha, al igual que esta mesa que establecemos el día de hoy, pues no en realidad no es que sea una conmemoración, es un llamado urgente a la acción, o sea, es un llamado en donde tenemos que lograr justicia y tenemos que proteger a las personas para que no estén sometidas al miedo, a las amenazas, y que no renuncien también a su lucha, sobre todo porque ya sabemos que hay muchos y muchas que han dado la vida por la vida. Y justamente desde el gobierno y desde esta secretaría que me toca coordinar en esta etapa de la vida, creo que tenemos que conjugar los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el sector privado, la academia, la sociedad civil, y yo diría organizaciones como el SEMDA y desde luego
como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos que lograr la justicia ambiental. Porque no puede haber justicia social sin justicia ambiental, y yo creo que ese es el tema de fondo. Hablamos de justicia social, pero no podemos dejar de hablar de la justicia ambiental. Y es difícil, porque defender el agua y defender el suelo y defender las tierras, sobre todo las tierras, no es un delito, pero muchas veces se ve como eso, como un delito al que hay que castigar a las personas, y hoy tenemos que enfrentarnos a esta realidad muy desafiante, creo yo. Y por eso, Jaime, Mónica, en el trabajo diario que ustedes hacen en consulta con las comunidades, pues sí nos enfrentamos, y de acuerdo a este estudio que nos da el SEMDA, ¿verdad?, donde nos ha dicho que se han documentado 94 episodios, entiendo, querido director del SEMDA, en donde 94 episodios de agresión a defensores y defensoras ambientales que llamamos hostigamiento, que llamamos intimidación, que llamamos criminalización, e incluso al menos 25 personas, defensores y defensoras, han perdido la vida en el año pasado. Eso es terrible, no lo podemos tolerar como sociedad. Y por ello yo sí quiero invitarlos a que hoy, en esta reflexión, en este diálogo, sí podamos realmente concentrar nuestra acción en algunos estados, incluso de la República Mexicana, como digo, el caso de Oaxaca, que me parece que es un caso muy importante, donde se han llevado a cabo 15 agresiones en el estado de Oaxaca, o en el estado de Michoacán, Guerrero, Jalisco, que son los estados donde más problemas hemos enfrentado de esta naturaleza. Y como les decía al principio, o sea, el 52% de estas víctimas provienen precisamente de los pueblos indígenas. Por ello es tan importante y es crucial e impostergable realmente que podamos realmente lograr ese respeto y la garantía a los derechos. Aquí en la Semarnat se ha intentado, creo, incluso desde antes de que yo llegara, poder brindar asesoría, canalizar esfuerzos y realmente tratando de proteger, entiendo por nuestro asesor jurídico, a 8 personas defensoras ambientales que lo han solicitado y que lo hemos hecho a través del mecanismo de gobernación, por cierto, de la Secretaría de Gobernación, para proteger a estas 8 personas. Y quizás las otras no se acercan a nosotros porque no confían totalmente. Y ese es el tema, cómo construimos confianza. Porque es natural que le tengan desconfianza, pues muchas veces a los mecanismos del Estado, que no los hemos protegido lo suficiente. Por eso creo que es tan importante que podamos diseñar y trabajar una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú. Creo que el Acuerdo de Escazú es, pues, francamente creo que una brújula, digo, espero que así todos coincidamos, es una brújula, es un horizonte que nos ayuda a implementar justamente estos artículos tan relevantes como es la protección de las y los defensores del medio ambiente. Y esta ruta de implementación se inició en 2024, han participado organizaciones importantes, Gobernación ha participado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INPI, el Consejo de la Judicatura, la SECADESU, por cierto, aquí está Luis Mingo, a quien yo le he pedido que hagamos un esfuerzo especial por capacitar pues a todas y a todos los, inclusive a nuestras oficinas de representación estatal, de manera muy particular en lo que se refiere al Acuerdo de Escazú. Y me parece que SECADESU está cumpliendo con su trabajo, y sobre todo porque tenemos que concluir esta hoja de ruta de Escazú para la COP que se va a celebrar en abril de 2026. Entonces, pues creo que por el momento estamos trabajando en algunos proyectos de cooperación, sobre todo en una iniciativa bilateral que me tocó el honor de comenzar estando en Chile y que espero que podamos seguirla trabajando, y desde luego otra que trabajamos con la Agencia de Desarrollo de Francia
pero son muy pocas las iniciativas que realmente estamos haciendo. Por eso creo que en todos los proyectos que desarrolle la Semarnat, la CONAMP, la CONAGUA, todo lo que estamos haciendo, José Luis, en la economía circular, porque estamos claros de que hay desconfianza de la gente. Tanto así que nuestro parque de economía circular, que quisiéramos que fuera un éxito, sabemos que hay resistencias de las comunidades porque no saben, no quieren entender mejor qué es lo que queremos hacer. Y no solo entender, sino que hacerlo con nosotros, que yo creo que esa es la parte crucial de cómo podemos avanzar en esta dirección. Así es que simplemente decirles a todas y a todos que nosotros seguiremos luchando por este tema. Creo que Escazú es un acuerdo fundamental, es un acuerdo innovador, un acuerdo internacional único en América Latina y el Caribe. Incluso otras regiones quieren aprender un poco de la experiencia de Escazú. Cada región va a tener que definir sus propias realidades, eso es así, eso es lo que nos pasó a nosotros también. Tuvimos que definir lo que para América Latina y el Caribe era importante, a pesar de que había el convenio, la convención de Aarhus, sí, muy bien, pero teníamos que adaptarla a las realidades de nuestra región y eso mismo tendrá que hacerse en otras regiones que quieran, en cierta medida, mirar la experiencia que tenemos nosotros. Y que nuestra experiencia tampoco es una experiencia dura, es una experiencia difícil, porque no hemos logrado justamente esa alianza que yo espero que el día de hoy podamos cimentar con mayor fuerza entre el gobierno, la sociedad civil y todos los actores que tienen que estar involucrados en esta lucha para custodiar los derechos de las y los defensores del medio ambiente. Así es que nada, el acuerdo de Escazú en realidad pues fue adoptado en Costa Rica y fíjense ustedes lo que es la vida. Costa Rica todavía no lo ratifica. Entonces ya estábamos pensando hasta cambiarle de nombre. Digo, no es para tanto, pero pues francamente, ¿no? Le dije yo al presidente de Costa Rica, bueno, usted no lo va a firmar, no lo va a ratificar, lo vamos a seguir llamando el acuerdo de Escazú, ¿no? Que finalmente pues debería de hacerle honor a su nombre. Y se firmó justamente el 4 de marzo de 2018. Y se firmó en una ocasión en la cual nosotros, me acuerdo muy bien porque fue un 4 de marzo del 2018 donde todos los países decidimos firmar el acuerdo de Escazú, en Costa Rica, y fue a los 2 años del asesinato de Berta Cáceres. Precisamente a 2 años exactamente del asesinato de Berta Cáceres, que fue una mujer hondureña que defendió su territorio y que fue asesinada por defender, incluso porque estaba luchando, creo que contra una presa. Fíjate, Mayela, querida, te digo, te informo, te cuento por si acaso. Digo, nomás digo para que nos vayamos entendiendo. No es cierto, no. Pero bueno, ella estaba defendiendo sus derechos. Y la verdad es que Berta, yo siempre la recordaré. Y hubo una cita muy hermosa de Berta porque dijo algo muy lindo, y con ello quiero cerrar mi intervención, que es: hemos aprendido también a luchar con alegría, con esperanza y con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad, porque ella venía de las comunidades indígenas, donde nos acompañan nuestros ancestros y nuestras ancestras, nuestros nahuales, nuestros espíritus. Creo que eso es, decía Berta, lo que nos alienta, saber que aquí no hay otro planeta de respuesta. Eso es lo que decía Berta Cáceres. Pero poco antes de ser asesinada, siempre dijo: tú tienes la bala, yo tengo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Por eso recordar a Berta Cáceres siempre nos alienta a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria, por su intervención. Escuchemos ahora la intervención del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson. Tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Está bien, muchas gracias.
con el permiso de la señora secretaria, la verdad que me voy a salir un poco del protocolo. Hoy, martes 29, me resulta ser un día súper poderoso. Acabo de venir del Palacio Nacional, del caso Ayotzinapa, donde la presidenta y la secretaria de Gobernación me dieron la bienvenida a México. Qué honor, y terminar el día con la primera vez hablando en público, precisamente con la secretaria de Medio Ambiente, además anterior secretaria de la CEPAL, con quien coincidimos hace unos años en Santiago de Chile. Es un día importante conocer a ustedes. No voy a poder retener los nombres de todas y todos, va a ser imposible, pero poco a poco vamos a empezar a conocerlos y la verdad que estoy encantado de estar en este país, en México. Un gusto compartir con Gustavo, recién lo conozco, igual. Gracias por el informe, lo vamos a estar leyendo con muchísima atención. De Senda, una organización fundamental en este ámbito de la protección del medio ambiente. Definitivamente es un orgullo compartir con quien ha sido, digamos que una actora fundamental en la construcción y en la implementación del Acuerdo de Escazú. Porque cuando se empieza a discutir el Acuerdo de Escazú, la señora Alicia Bárcena era la secretaria ejecutiva de la CEPAL y ahí se hizo todo el proceso de negociación. Todavía recuerdo algunos nombres de colegas de CEPAL que estuvieron involucrados con esto, incluido Samaniego, y también luego como secretaria de Relaciones Exteriores en el proceso de implementación y ahora como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Definitivamente el Acuerdo de Escazú es un acuerdo muy diferente a otros, porque en el corazón del acuerdo, en el centro está la protección de las y los defensores del medio ambiente y o defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Ese famoso artículo 9 al que hacía referencia la secretaria precisamente tiene un triple contenido que es particularmente importante. El primero, ese compromiso de los estados de generar entornos seguros que permitan que mujeres y hombres que trabajan por este tema puedan hacerlo en libertad. Segundo, establecer una serie de medidas de protección cuando lamentablemente se deben enfrentar a amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio. Y tercero, en esos casos, tener un libre acceso a la justicia. Es definitivamente un marco jurídico innovador y que genera este compromiso de ir implementando aquellas políticas públicas que tiendan a estas protecciones. El compromiso de México ha sido siempre históricamente muy importante en este instrumento internacional, antes y después. Antes, en todos los foros donde participó México, incluidas las conferencias de Estados partes, y luego, muy específicamente, en lo que tiene que ver con el artículo 9, en foros que se hicieron 3 recientemente, bastante importantes, en Ecuador, en Panamá y en San Kitts and Nevis en el Caribe. Definitivamente, las y los defensores del medio ambiente son fundamentales porque nos permiten de una u otra manera, a todos, poder vivir en lugares más seguros, más saludables y más sustentables. Pero no solamente para nosotros, nos están permitiendo eso para nosotros y muy importante para las generaciones futuras. Definitivamente, este tratado no escapa de la realidad de otros tratados. Normalmente estos tipos de iniciativas, por supuesto que requieren de la intervención de los estados, pero lo normal es que son sueños, anhelos de mujeres y hombres que creen que el mundo puede ser diferente. Y este no es un ejemplo distinto. El Acuerdo de Escazú tuvo un importantísimo contenido en lo que tiene que ver con aquellos que estuvieron incluso sobre la base de luchas sociales para que se pudieran reconocer algunos derechos. Hablando del medio ambiente, hablando recientemente sobre incluso la urgencia climática, el secretario general hace unos días dijo: desde el 24 de julio el mundo ya ha consumido más recursos
de los que pueden renovarse este año y enfatizó: debemos reparar nuestra relación con el clima y la naturaleza. Los estándares internacionales y regionales de derechos humanos están avanzando, pero ustedes saben que el aumentar la conciencia de las personas lleva mucho tiempo. El establecer consensos en el ámbito internacional es extremadamente difícil. Cada coma, cada palabra de un tratado conlleva muchísimas veces meses de negociaciones entre los estados. Y aquí se pudo lograr en el ámbito regional. Y han habido opiniones consultivas en el ámbito regional y recientemente sobre lo que la Corte Internacional de Justicia en relación con el cambio climático, donde nuestro alto comisionado, el señor Volker Turk, señaló: es una victoria rotunda para el movimiento de protección ambiental global. La decisión confirma de forma clara e indiscutible los vastos impactos del cambio climático y las amplias obligaciones de los estados al respecto, con arreglo al derecho internacional. Es gracias a los defensores y las defensoras del medio ambiente que hoy hay áreas protegidas, esfuerzos binacionales y acciones para favorecer la restitución. De hecho, el evento de hoy es un evento fundamental. La exposición de motivo establece del decreto: debemos dar una muestra de gratitud hacia todas las personas que han dado su vida por la defensa de la naturaleza y hacia todos aquellos que diariamente luchan por proteger y mejorar nuestro patrimonio natural. El evento de hoy está precisamente haciendo honor a estos contenidos. Pero claro, los y las defensoras están sujetas en ocasiones a desafíos considerables, a agresiones, a campañas de desprestigios, a amenazas e incluso, lamentablemente, a casos de desapariciones o de muertes violentas o eventualmente de asesinatos. Y en este ámbito las mujeres tienen una doble dificultad. No solo tienen la dificultad por el rol de defensoras en este ámbito, sino también por todo lo que ustedes conocen y que no necesito repetir, todos los sistemas de los estereotipos, de la falta de aceptación de los liderazgos. De verdad hay que tener una protección muy especial y muy cuidadosa respecto a las mujeres, porque las hacen particularmente más difíciles, más vulnerables, aunque no me gusta mucho la palabra, pero las pone en una situación más difícil en lo que tiene que ver con agresiones y represalias. Nuestra oficina, entre el 2016 y el año pasado, había documentado 89 asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente por su trabajo vinculado a la defensa del medio ambiente, no sobre otros temas, y también 19 que han sido desaparecidos. De estas 101 personas, 19 de ellas tenían medidas de protección, a pesar de que hay mecanismos de protección. Y esto da la pauta de la necesidad, la importancia de esforzarse en la implementación de este artículo 9 para poder tener una protección efectiva. Desde el año 2012 se creó en México un mecanismo que ha sido un ejemplo para la región e incluso para el mundo, que es el mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, que es un mecanismo innovador, que es un mecanismo reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene la participación de la sociedad civil. A nosotros, a la Oficina de ONU Derechos en México, hemos sido invitados a participar en la Junta de Gobierno, una Junta de Gobierno que probablemente tendría que ser ampliada y que nos ha permitido tener un rol de interlocución, de asesoría y de trabajo conjuntamente con las y los interlocutores. Hay un grupo también de trabajo interinstitucional con la sociedad civil que se creó en el 2022, que también ha sido una práctica reconocida. Es más, deberíamos reconocer también aquí que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio unas palabras muy elogiosas de nuestra oficina en la última Asamblea General en Nueva York de las Naciones Unidas, cuando tuvo también participación el alto comisionado. Hay una serie de temas que podrían facilitar probablemente, señora secretaria, como el protocolo especializado de investigación de delitos contra personas defensores, en la medida que eso se pudiera en algún momento trabajar con un carácter mayormente vinculante a fiscalías.
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una expresión que nos resonó mucho. Todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión no debe ser castigado, y mucho menos penalmente. E hizo un llamado a revisar aquellos marcos que puedan ser de alguna manera criminalizantes para el rol de defensoras y defensores. Y en nuestro análisis que hemos hecho a nivel nacional, nos hemos encontrado con 97 tipos que son criminalizantes y que se usan en ocasiones en contra de los y las defensoras, y que definitivamente es bien importante hacer una conciencia y revisar los estándares sobre los que se basan esos mecanismos. Para finalizar, decir que todo el esfuerzo que se está haciendo aquí por la Secretaría y va en la línea del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Hay una interlocución, hay una comunicación entre los conceptos de Escazú y esto. Semarnat tiene un rol fundamental y francamente puede ser, con todo lo que ustedes están haciendo, una punta de lanza para la región y además liderar con el ejemplo. Nuestra oficina va a estar caminando con ustedes en la medida que a ustedes les parezca conveniente, con el Estado, también con el sector privado, definitivamente con la sociedad civil, y este es un tratado esperanzador. La implementación va a llevar tiempo, pero los pasos se están dando en la dirección correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Creo que nos ofreces un recuento muy elocuente de avances, pero también de los retos que tenemos por delante en este tema. Quisiera pasar directamente a nuestra tercera intervención del día a cargo del presidente del SEMDA, Gustavo Alanís. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Creo que nos debíamos este evento desde hace mucho tiempo y lo apreciamos y lo valoramos en extremo. Es más que necesario y sobre todo para ver cómo le vamos a hacer con todos los que estamos aquí de los distintos sectores de la sociedad, para poder jalar juntos y ver cómo vamos a poder ir disminuyendo y previniendo las situaciones tan lamentables de las que usted refería. Así es que le aprecio mucho el que hayan tenido la iniciativa de llevar a cabo este evento y por supuesto saben que cuentan con nosotros desde la sociedad civil para poder caminar en esta ruta. Yo en SEMDA hemos preparado unas líneas para no salirnos del sketch y voy a proceder con eso y les voy a decir un poco el por qué y para qué, ¿no? que refería usted, secretaria, ¿no? ¿Por qué y para qué las alianzas y los cómo, ¿no? O sea, entre muchas otras cosas, ¿qué debería de estar pasando? Humberto, mucho gusto en estar contigo, bienvenido a México, y también que sepas que no solo el SEMDA, sino todos los que estamos aquí de sociedad civil, vamos a ser un aliado, ya somos, pero seguiremos siendo aliados de ustedes. El informe al que ya se ha hecho referencia es este. Por aquí está Ricardo Ruiz del SEMDA, no sé, Ricardo trae algunos ejemplares, por si alguien quiere un ejemplar impreso, con mucho gusto se los podemos compartir. Este es el informe 11º que venimos haciendo en el país. Entonces, lo primero que quisiera decir sobre las personas defensoras es que son personas clave, ¿no? Nos parece que son personas que tienen que estar ahí y que están ahí, porque no solo defienden medio ambiente, no solo defienden recursos naturales, defienden tierras, defienden territorios y además nos ayudan a hacer frente a la crisis climática. Y no solo eso, sino que algo que tampoco valoramos muchas veces es que nos ayudan a asegurar nuestra salud y nuestra calidad de vida. En segundo lugar, desde el SEMDA no solo reconocemos el trabajo que hacen estos defensores del medio ambiente, sino que también por lo mismo
hacemos este trabajo de visibilizar lo que hacen los defensores ambientales para poder poner allá afuera en el ojo del público esta situación y tratar entre todos que vayan disminuyendo este tipo de agresiones. Y también, como se ha dicho aquí, defender derechos humanos no es solo una actividad legítima y honorable, sino también es un derecho en sí mismo. Sobre la situación de riesgo que viven las personas defensoras, y como comentaba la secretaria hace un momento, hemos venido haciendo este trabajo por más de 10 años y lo más triste, entre otras cosas, es que hay 189 personas defensoras del medio ambiente que perdieron la vida a causa de su labor, algo que para nosotros es completamente inaceptable, es algo que es insostenible. También decir que las agresiones que se han documentado en su mayoría están asociadas, en la mayoría de los casos, con la instalación de megaproyectos de desarrollo en los cuales no se garantizaron los derechos humanos de información, participación y justicia en favor de quienes pudieron tener interés o afectación en dichos proyectos. Y déjenme darles, como ya anticipaba la secretaria, algunos datos rápidos. En el 2024 se dieron 94 eventos de agresión con 236 agresiones específicas, es decir, derivadas de las 94, se derivan otras más, lo cual, si bien implica una reducción respecto al 2023, en el que se documentaron 123 eventos y 282 agresiones específicas, no significa que la situación en el país haya mejorado, pues el 2024 se posicionó como el segundo año más letal de los últimos 10 años, con 25 defensores asesinados. Las agresiones más comunes: intimidación, 27 casos, hostigamiento, 23, los homicidios, ya lo dije, 25, estigmatización y criminalización, 20, y difamación, 19 casos. Observamos que la criminalización es una de las formas en que más se agrede a las personas defensoras y se coloca como un mecanismo para obstaculizar o impedir la labor de defensa de los defensores de derechos humanos ambientales. Si comparamos las cifras de las víctimas de agresiones letales, que incluyen homicidios y ejecuciones extrajudiciales, en 2024 fueron 25, en 23 21, en 2022 31 y en el 2021 28. Las víctimas principales, como también ya lo apuntaba secretaria, de estos ataques fueron nuevamente los pueblos y comunidades indígenas, con el 45.7% de las agresiones en su contra. Si nos vamos a los sectores, el agropecuario, 14 casos, vías de comunicación, 13, sector forestal, 12. Hay igualmente agresiones relacionadas con el sector urbano, el sector turístico y por la defensa de la biodiversidad, entre muchos otros sectores que vienen en el reporte. Esto es algo en extremo preocupante, secretaria, y creo que hay que trabajar fuertemente desde los 3 niveles de gobierno para atacarlo. Los agentes perpetradores son el Estado, policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, teniendo alguna participación en el 65.9% de los eventos de agresión, seguido del sector privado, empresas, cuya participación en eventos de agresión ha aumentado considerablemente este año, sobrepasando incluso a la delincuencia organizada, ascendiendo a 26.5% de los eventos de agresión, y la delincuencia organizada con participación en 18% de los casos. Proteger el medio ambiente también implica proteger a quienes lo defienden. El Acuerdo de Escazú, particularmente su artículo 9, ya referido aquí, es una herramienta para hacer posible lo anterior. El reto, sin embargo, es su implementación efectiva y sin dilación,
por parte de los estados firmantes, por supuesto, incluyendo a nuestro país. De acuerdo con el artículo 9 de Escazú, el Estado debe garantizar, como ya se ha dicho aquí, el entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricción ni inseguridad. También se debe de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal e investigar y sancionar los ataques. Nada de esto, secretaria, sucede hoy en día en nuestro país. Nadie investiga, nadie sanciona. Esta obligación significa proteger especialmente a quienes son más vulnerables, es decir, a las comunidades, quienes viven, habitan y conservan los territorios en todo el país. El Acuerdo de Escazú prevé los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, los cuales son esenciales para garantizar los derechos humanos ambientales. Al respecto, valdría la pena reflexionar en cómo fortalecerlos y hacerlos efectivos para así poder tener una participación pública responsable e informada. Y lo mismo habría que hacer con los muy diversos espacios de participación social que se encuentran contemplados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El entorno seguro y propicio no solo está contemplado en el artículo 9 de Escazú, también lo está en el artículo 4 sobre las disposiciones generales, que prevé que cada parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección. Cuando se habla del entorno seguro y propicio, hablamos de una obligación que se refiere a las características generales, estructurales o sistémicas de un contexto determinado que hacen posible el pleno ejercicio de los derechos. En diversos informes de relatores de las Naciones Unidas se han identificado gran parte de los elementos del entorno seguro y propicio, entre los que destacan la existencia de un marco jurídico, institucional y administrativo propicio, la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia, participación significativa, transparencia y rendición de cuentas, políticas y mecanismos eficaces de protección, un entorno favorable para la labor de la sociedad civil y diligencia debida en materia de derechos humanos. Y también aquí hay que contemplar la parte de la educación, la capacitación y el entrenamiento en materia de derechos humanos. Me gustaría concluir haciendo algunas sugerencias, algunas propuestas de por dónde hay que entrarle, y muchas otras están en el propio informe que ya hemos comentado aquí. La primera es que creemos que hay que construir no solo construir, también implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. En segundo lugar, consideramos que es urgente y necesario no solo mejorar, sino también fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos con los recursos y el personal suficiente que les permita hacer su trabajo adecuadamente. Tercero, evaluaciones de impacto ambiental adecuadas, evitando que se aprueben proyectos que no solo dañan al medio ambiente, sino que agreden a los defensores ambientales por el simple hecho de defender su derecho a la propuesta. 4, vigilar que los proyectos por implementarse cumplan con los derechos de participación, información y justicia que están previstos en el Acuerdo de Escazú y el derecho a la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Quinto, conforme a lo anterior, existe la necesidad de adoptar
un enfoque preventivo y no solo reactivo en el planteamiento de políticas públicas y acciones de diversa naturaleza para garantizar los derechos de las personas defensoras. No se trata de pedir justicia, se trata de que no los agredan, que no los criminalicen, que no los asesinen. Sexto, reforzar el trabajo para lograr una hoja de ruta realista y cumplible, para lo cual, secretaria, cuentan con todo el apoyo de las organizaciones que están aquí y de muchas otras que están ahí afuera. Séptimo, como ya decía Humberto hace un momento, sería muy importante que se pudiera ampliar la Junta de Gobierno del mecanismo en la Secretaría de Gobernación para que, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, pudiera tener un asiento en dicha Junta de Gobierno. Termino diciendo que en México es más que claro que, y por todo lo que he dicho, se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden lo que nosotros llamamos el patrimonio natural de nuestro país. Debemos de contar con las garantías efectivas de respeto y protección a los defensores de derechos humanos ambientales. Y como pregunto en muchas ocasiones, ¿quién defiende a los defensores ambientales? Así las cosas, diría yo, hay que darle al tema la atención y la prioridad que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por este diagnóstico, este llamado que nos haces. Yo quisiera aprovechar que tenemos la presencia de una directora general del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, de SEGOV, y también que contamos con la presencia del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para pedirles que nos hagan un breve comentario sobre lo que se ha discutido en este panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy Tobián Ledesma. Soy directora general para la protección de personas defensoras y periodistas en la Secretaría de Gobernación. Mi tarea es justo dar seguimiento a los planes de protección que se deciden en el mecanismo, que es un órgano colegiado donde está esta Junta de Gobierno, donde se deciden los planes. Nosotros, quisiéramos compartir que el mecanismo de protección ha estado siempre trabajando para ir mejorando las medidas de protección para personas defensoras del medio ambiente. Incluso desde antes del reconocimiento de Escazú ya había personas incorporadas, pero esto viene a reforzar la importancia de que no fuera solo una tarea del mecanismo de protección, sino tareas en todos los niveles de gobierno. Entonces, el primer punto es que desde el mecanismo hemos estado en coordinación con otros mecanismos locales, que México la complejidad que tenemos es que también ya es necesario que las entidades federativas tengan sus leyes de protección, sus mecanismos locales que nos ayudan a reforzar cosas en materia de protección. Ahorita hay 15 mecanismos ya locales, instancias, varía, digamos, el nombre, pero básicamente es protección. Y tuvimos el año pasado incluso un encuentro en Relaciones Exteriores para ver cómo se reforzaba la protección entre los mecanismos y también a nivel federal. Ahí el siguiente punto, y lo comentaba la secretaria, es el tema de la desconfianza en las autoridades. Muchos defensores y defensoras se acercan directamente a la federación por la desconfianza a las autoridades a nivel local y a nivel estatal, que eso es uno de los retos que tenemos que ir revisando y por eso la parte preventiva va a ser fundamental. Nosotros, actualmente tenemos 321 personas incorporadas que desde que se acercaron al mecanismo dijeron que hacían actividad de defensa del medio ambiente. Son 321. El mecanismo tiene 1,300 personas bajo su protección, de las cuales 321 pues realizan alguna actividad de defensa de la tierra, del territorio, de medio ambiente.
De esas, 197 son hombres y 124 mujeres. Y aquí coincidía también lo que mencionaban, la entidad federativa con más de estas personas son Oaxaca, es Oaxaca, que tiene más casos incorporados con este enfoque, después Chiapas, Jalisco, Puebla, Michoacán y Guerrero, ¿no? Son las entidades donde tenemos más de estos casos, y el reto que ahora también que tenemos que revisar pues es el enfoque diferencial, que justo aquí está la compañera del INVI, y que no solo son el enfoque diferencial, sino también las medidas de protección con un enfoque apropiado para las comunidades, que eso ha sido un reto muy grande para el mecanismo y que estamos buscando reforzarlo, y que en ese sentido el trabajo y la colaboración con toda la federación ha sido muy importante. Y el otro, pues también las comunidades afrodescendientes, que ya también son titulares, ¿no? Y también se encuentran con retos en defensa del territorio. Ese es un enfoque que también recientemente estamos revisando. Entonces, desde la Secretaría de Gobernación, como quienes presiden esta Junta de Gobierno, pues agradecemos la invitación a este espacio, y por supuesto que el diálogo y la mesa está abierta para que podamos participar y fomentar su presencia en la Junta de Gobierno, en las mesas de trabajo, porque más la Junta de Gobierno dura 3 días, y que podamos ir reforzando esas acciones y que justo pues nosotros estar ahí presentes. Muchas gracias, y pues un saludo de mi titular, la secretaria Rosa Isela, y ese subsecretario Arturo Media. Muchas gracias. Muchas gracias, Tobián Ledesma. Le cedo la palabra ahora a Pedro Álvarez y Casa, titular de la CONAM. Voy a usar el método de los jóvenes con el teléfono, a ver si me sale. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, Jaime, de dar unas palabras. Gracias, secretaria, con su permiso. Yo creo que todos nosotros lo que hacemos en estos esfuerzos es defender la vida, defender el medio ambiente, defender la vida, y creo que ese es el corazón del esfuerzo que hacen las y los defensores ambientales. Todas las personas que estamos aquí, más que ser funcionarios, antes de ser funcionarios o tener algún cargo en una organización o en el gobierno, somos personas, somos ciudadanos o ciudadanas, y que en ese sentido estamos comprometidos por el medio ambiente, y creo que eso nos acerca en esta propuesta de la construcción de alianzas para la defensa ambiental en México. Creo que se trata de eso, de construir alianzas, porque creo que los objetivos son los mismos en esta defensa de la vida, y por eso felicito mucho este intento de acercarnos, implementando, por supuesto, el Acuerdo de Escazú. Cuando escuché a la secretaria Alicia Bárcenas de esta palabra llamado urgente, me gustó mucho ese mensaje. Me acordé mucho de Jan Siñoda, que seguro muchas mujeres la han leído, que hace el llamado urgente a las mujeres. Yo digo que ese llamado urgente ahora también a los hombres, porque parte del problema que tenemos, y cuesta mucho a lo mejor reconocerlo, es que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad que invade, que conquista, que roba, que viola, que coloniza, y me parece que eso hay que erradicarlo, y eso implica mucho un cambio de actitud de muchos de nosotros, los hombres que hemos equivocado la forma de relacionarnos con la naturaleza, con esta madre, padre naturaleza. En otras culturas también es padre naturaleza, y que queremos cambiar esa relación. En tercer lugar, me parece que este mensaje que pueden transmitir las áreas protegidas es muy importante, porque dice, hay espacios que hay que cuidar, que hay que preservar, que hay que mantener como espacios sagrados, que para muchas comunidades son espacios espirituales, y justamente la secretaria nos ha recordado que muchos espacios culturales, de ceremonias indígenas, de pueblos originarios, también son espacios riquísimos en naturaleza. Es decir, hay un vínculo entre cultura y naturaleza que queremos reforzar con la legislación ambiental, tratando de incluir estos espacios también en la conservación, como por ejemplo los espacios de producción con el maíz, con la milpa maya, por ejemplo, o con las chinampas, que también tienen un arraigo cultural que debemos conservar. Entonces, por eso yo también celebro que se reconozca esta importancia de valor espiritual de la naturaleza, y creo que podemos reforzarlo. En tercer lugar, quisiera comentar de que
El estudio de las regiones bioculturales, y mis compañeros que trabajan en el INPI me reforzarán, existen una gran información generada, por ejemplo, con el trabajo que hizo Edgar Boege sobre regiones bioculturales y cómo la relación entre comunidades originarias y zonas conservadas es automático. Es decir, la mayor parte de la biodiversidad de este país, la mayor parte de las zonas más conservadas están en manos de los pueblos originarios, y me parece que ahí tenemos una deuda pendiente que hay que compartir, y hay que esta construcción de alianzas incluirlos en esta alianza que estamos proponiendo. Por último, me parece que el papel de las mujeres es protagónico ahora, y creo que los hombres tenemos mucho que hacer también para acercarnos a esta valentía, como estas defensoras ambientales que han perdido la vida por la defensa de la vida, y eso creo que no es casual que haya más mujeres biólogas, médicas, gente vinculada con las ciencias, digamos, del cuidado de la vida, y creo que tenemos mucho que hacer también los hombres en ese sentido. Por último, y quizá por eso me pidieron hablar, quien supo que conoció a mi padre, le decían Pepe Álvarez y Casa, pues fue un defensor de los derechos humanos por muchos años, y yo me siento muy honrado de ser su hijo. Pero él tenía una forma muy interesante de atajar los problemas sociales y los problemas políticos. Él decía que mientras más cerca esté de quien le pega, menos le va a pegar. Es decir, le encantaba ir a hablar con la gobernación en turno, y cada vez que tomaba la policía las oficinas de Cencos, él iba y hablaba y se devuelve lo que me robaron. Es decir, nunca trabajaba en lo oscurito, es lo que quiero decir. Siempre tuvo una acción pública, y dice que la mejor defensa de los derechos humanos es que sea todo público y abierto, porque así nos protegemos entre todos, y por eso me gusta la idea de construir alianzas para la defensa ambiental de México. Muchas gracias.